¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. En otros vídeos hemos hablado de cómo crear separación a la hora de componer en tu DAW, cómo manejar los elementos musicales para que cada uno tenga su espacio asignado, y también dedicamos un vídeo a cómo trabajar la mezcla en lo que respecta a posicionamiento y jerarquía sonora. En este vídeo vamos a profundizar más en esa línea, pero vamos a centrarnos en qué sucede desde el punto de vista de las frecuencias. Vaya por delante que siempre hay matices, que siempre hay excepciones, pero en líneas generales pienso que este vídeo, si ya estás componiendo con tu DAW, te puede ayudar mucho a la hora de ubicar los elementos compositivos, a la hora de ubicar los elementos con vista a mezclados después y sobre todo a la hora de ecualizar y panoramizar los elementos que tengas funcionando en tu música. De manera que vamos a verlo juntos. Vamos a empezar por la zona grave. La zona grave, la subgrave, que es una zona que hoy día se utiliza mucho en géneros como el trap. Podemos encontrar bajos que están muy por debajo del sitio donde encontraríamos un bajo, que parece un juego de palabras, pero es una realidad. Si por ejemplo cogemos un bajo como este, nos daremos cuenta que este tremendísimo pico que tenemos aquí, podemos ir más abajo aún, podéis ver el pedazo de pico que tenemos ahí, ¿lo veis cómo se mueve? Claro, fijaos, es una barbaridad. Aquí están los 20 Hz, ¿de acuerdo? Y aquí están los 100 Hz. Entonces, en este espacio entre los 0 y los 100 Hz vamos a hablar del sub, es decir, las frecuencias subgraves. Claro que por la parte de arriba nos podemos encontrar frecuencias graves simplemente, pero este tipo de sensación, sobre todo si lo estáis escuchando con buenos altavoces, si lo estáis escuchando con cascos o unos buenos altavoces, sentiréis que hay una especie de presión en la zona de abajo, ¿vale? Esta presión es la que nos da este sub, que normalmente otros bajos que no tienen su sonido fundamental tan abajo no nos dan, y esto es algo que en la música actual tenemos muy presente. Por lo tanto, vamos a determinar que de 0 a 100 Hz tenemos la zona del subgrave. Como digo, hay excepciones y demás, pero hablando en términos generales, esta va a ser una zona del sub. Aunque a veces en la zona alta, como os digo, vamos a encontrar el grave, pero por poner el corte en algún sitio y poder separar. Luego, cuando vengamos aquí, a esta zona de aquí, esto sigue siendo grave, pero si fijáis, nos estamos moviendo entre los 100, que es donde lo habíamos dejado antes, y más o menos esto diríamos que está por los 400 más o menos, ¿vale? ¿Veis ahí el sonido fundamental? Cuando bajan los armónicos, veis que se quedan los primeros armónicos, pero el primer sonido que aparece ahí entre 200 y 500, yo diría que está sobre los 400. Entonces, más o menos entre los 100 y los 400 tendríamos las frecuencias graves, no las subgraves, sino las frecuencias graves y las frecuencias medias graves. Es decir, cuando hicimos el vídeo lo hicimos más como subgrave, grave, medios. Hoy vamos a intentar ir un poquito más en detalle. Es decir, tenemos subgraves y ahora tenemos graves y graves medios. Sería como la parte de la zona media que es grave. Después de esto tendríamos la zona media. La zona media la vamos a tener de los 400 a los 700. Y aquí es donde viene la cuestión. Muchas veces a nivel sonoro vamos a escuchar algo que desde un punto de vista de frecuencias tenemos catalogado como graves medios y graves, y lo vamos a escuchar como algo medio, simplemente. Pero tenemos que diferenciar un poquito entre nuestra sensación sonora y dónde ubicamos las cosas en el espectro. Esta definición que os estoy dando es simplemente para que os ayude a ordenarlo mentalmente. Después vosotros podéis encontrar vuestra propia horquilla donde os sintáis cómodos. De hecho, para muchas personas, por ejemplo, desde los 100 hasta los 700 consideran como medio y medio grave, y luego de los 100 para abajo es como la zona sub. Bien, pero yo creo que es muy sano decir, bueno, no, espera, zona sub, zona de graves y en su zona alta medios graves, luego zona media, y después desde los 700 hasta los 2000 diríamos que tenemos la zona medio alta, es decir, la zona medio aguda. Por lo tanto, ahora fijaos que la zona media la hemos partido como en 3 franjas. De los 100 a los 400 los bajos y medios bajos, de los 400 a 700 los medios puros, de los 700 a los 2000 los medios altos.
Y ahora, de los 2000 a los 6000 tendríamos los altos, es decir, los agudos, y ya de los 6000 a los 20000 tendríamos los sobreagudos, o los ultraagudos, o los agudos muy agudos, como los queráis llamar. Eso no importa. Lo que sí que importa es que cuando estáis componiendo y tenéis elementos, echéis un vistazo en vuestro ecualizador a ver dónde os estáis moviendo. Claro, lo que puede resultar un poco confuso de estas visualizaciones con ecualizador es que cuando tú tocas, estás viendo que se mueve todo mucho. Fijaos que aquí lo gordo, cuando dejo que se apague, lo tengo ahí de los 100 a no llega a los 500, aunque los 500 estáis viendo cosas, pero la última nota que estoy tocando, si os fijáis, está aquí, el sonido fundamental está por debajo de los 500. Esto siempre ayuda, ¿no? Cuando toquéis un acorde es un poco confuso, porque hacéis así y se ve un montón de información en los 2000, en los 1000, y esto puede confundir. Entonces simplemente coged el acorde y coged la nota más grave, veis dónde está su sonido fundamental, que veis que está un poco por encima de los 100. ¿Lo veis ahí? Ok. Y ahora el último sonido, que dejo que se apague, y observaréis que está antes de los 500. Entre los 100 y los 400 habíamos dicho que teníamos de la zona media, la zona grave de la zona media. Serían los bajos y la zona grave de la zona media, pero siempre de la zona media. Quiero decir con esto que esta separación que estamos haciendo es un poco artificial, porque no es que a partir de cierta frecuencia ya tengas una zona y se acabe la otra, sino que las características sonoras, las características tímbricas van cambiando, van variando, van mutando y se convierten de una cosa a otra. Si coloco instrumentos en esta zona, veis que los picos suben, pero ahora cuando bajan, la nota más grave, dejo que se apague esto, la tengo entre los 500 y los 1000, y la nota más aguda la tengo en los 1000 y pico. Por lo tanto, entre 500 y 1000 estamos hablando de medios agudos. Que alguna gente diría, no, bueno, esos son agudos, pero está muy bien siempre que le pongáis esta cosa de medios para diferenciar bien de cuando estoy agudo dentro de la zona media y cuando ya me he salido de la zona media y ya estoy en agudo puro. Por ejemplo, si estoy entre los 2000 y los 6000 hercios, ya estoy en el agudo, es decir, ya no es medio agudo, es agudo. Y fijaos que este sonido de aquí, que puede parecer que es como ultra agudo, realmente está ahí abajo de los 5000. Y habíamos dicho que el ultra agudo empezaba de los 6000 para arriba. No obstante, esto sí que nos tira ahí algunos armónicos. Necesitaríamos otro timbre. Vamos, por ejemplo, con este timbre, que es bastante punzante. Si estáis con cascos, cuidado a bajarle volumen, ¿vale? Porque es un poquito molesto. Mirad. Eso, fijaos dónde está el pico, ¿lo veis? Ahí está entre los 5000 y los 10000, muy cerca de los 10000. Y además me está tirando un armónico ahí en los 20000, casi en los 20000, ¿lo veis? Eso está ultra agudo. Por lo tanto, ahora bajo aquí. Ahí estoy en los 2000. ¿Dónde estaría si estoy en los 2000? En los agudos. Esto, como está en los 1000 y pico, serían medios agudos. Acordaos que los medios agudos van de 700 a 2000. Esto, por ejemplo, veis que está un poquito por encima de los 500 el sonido fundamental. Y habíamos dicho que la zona media pura estaba entre 400 y 700. Por lo tanto, esto sería medio. Y ahora vamos a explorar esta zona un poco con detalle. Os habéis dado cuenta que hemos ido hacia arriba, ahora estamos yendo hacia abajo con este timbre que me permite en el ecualizador mostraros el pico del sonido fundamental con mucha claridad. Habíamos dicho que la zona de bajo y medios graves estaba de los 100 a los 400. Entonces mirad. 200 y pico. Ahí estamos, 200. Voy bajando. ¿Veis el sonido fundamental? Aquí, para mucha gente esto ya sonaría grave, ¿verdad? Fijaos que estoy ahí en los 100 y pico. Pero claro, si yo hago... Parece que estoy grave, ¿no? Pero claro, si yo esto mismo lo bajo acá... Ahora estoy grave. ¿Veis? El sonido fundamental lo tengo ahí con
como por los 50, es bastante bestia. Pero esa zona es la que hemos llamado la zona del sub. Entonces el sub incluiría la zona del bajo puro. La zona que normalmente diríamos como para el bajo y los graves sería como lo medio grave. Luego teníamos el medio puro, luego teníamos los medios agudos, luego teníamos los agudos y luego los ultra agudos. Entonces hacemos un poquito de resumen de cuáles son las frecuencias aproximadas para que lo tengáis claro y os aseguréis sobre todo que cuando colocáis elementos en vuestra composición no estáis sobrecargando un área concreta, o si veis que tenéis muchos elementos en un área concreta, sabéis que la vais a tener que trabajar con cuidadito, poniéndole mucho mimo a la ecualización, a la panoramización para crear separación, a los diferentes planos con reverberación y demás. Bien, entonces tenemos, espera que me quite las gafas, que ya no me hacen falta. De los 0 a los 100, el sub y el bajo puro. De los 100 a los 400, el bajo y los medios graves. De los 400 a los 700, los medios. De los 700 a los 2000, los medios agudos. De los 2000 a los 6000, los agudos. Y ya de los 6000 a los 20000, los sobreagudos o ultraagudos, como los queráis llamar. Así que, ¿cuál es la actividad para esta semana? Porque sabéis que en este canal todas las semanas explicamos una técnica y después proponemos una actividad para que los suscriptores puedan componer con ella. Y luego los domingos nos juntamos en directo y escuchamos lo que han compuesto. Vale, esta semana no hemos visto una técnica concreta, ni de armonía, ni de voicings, ni de orquestación, ni nada de eso. Estamos viendo cómo ubicar los elementos en frecuencias concretas. Lo que vamos a intentar es hacer una composición que no abuse de una frecuencia y que esté bien equilibrada. Donde debéis tener un poquito más de cuidado es en la zona de los ultraagudos, es decir, no hace falta que tengáis ultraagudos, y recordad que, por ejemplo, hay ciertas frecuencias. Imaginad, si introducís una batería, la batería llena muchísimo el espectro. De hecho, muchas veces en la mezcla tenemos que hacer un poco de huecos, ecualización dinámica y demás para que la batería no se coma todo el espacio sonoro, porque realmente desde el bombo, la caja, charles, los platos, los toms, estás cubriendo diferentes frecuencias. Entonces, claro, si haces que la batería esté muy llena, bueno, pues luego a lo mejor para ubicar otros elementos puedes tener problemas, ¿no? Ahí es donde traía todo el tema de ecualización dinámica, todo el tema de mid-side, también el tema de la panoramización, muy importante también, porque si yo tengo dos cosas compitiendo en frecuencia, las tengo aquí colocadas, pero ahora tengo una aquí y otra aquí, de pronto mi oído le es mucho más fácil en la imagen estéreo. Bueno, vale, estáis compitiendo en la frecuencia, pero una fuente sonora la tengo a un lado, otra fuente sonora la tengo a otro lado, por lo tanto mi cerebro lo puede procesar bien, ¿vale? Estas son cosas que, bueno, no las tratamos en el canal, pero sí que es importante que las sepáis. Entonces, plantead vuestra composición de manera que cuando miráis todos los elementos uno por uno, como hemos hecho nosotros aquí en la demostración, digáis, bueno, más o menos está equilibrado, tengo cubierta esta zona del subgrave, tengo en la zona media, aunque nosotros la hemos detallado como el medio grave, el medio y el medio agudo, simplemente zona media, que ahí tengo cositas, en la zona aguda también, y en el ultra aguda a lo mejor pues tengo pues alguna cosa con algún plato o con algún sonido, pero mucho cuidado por favor, porque puede ser un poco molesto, ¿vale? Sobre todo para algunas personas que son un poquito más sensibles a estas frecuencias. Entonces nada, este ha sido el vídeo. Si te ha gustado, dale like, suscríbete, acuérdate de pasar por teoriamusical.es, donde tienes los cursos, tanto el de armonía moderna como el de voicings, el de desarrollo melódico y el de armonía avanzada, que ya sabéis que son cursos súper económicos, pensados para que los podáis hacer a vuestro ritmo. Nosotros nos vamos a ver en el directo del domingo y hasta entonces, como os digo siempre, haced mucha música. Nos vemos.